Hola pueblo, ¿cómo estamos? Wow, no me den tanto ánimo porque me puedo morir de la emoción aquí adelante. ¿Estamos bien? Ok. Tranquilos, tampoco es un concierto. Solo quiero saber cómo están. David ya nos dio una introducción más o menos de lo que vamos a hablar hoy. Una vez más, el tema es denso, no vamos a entrar en detalles, pero es denso, así que póngase su cinturón de seguridad y vamos para adelante, porque nuestra sociedad está obsesionada con la sexualidad, con el sexo. Es una obsesión constante, una obsesión permanente. Y el comportamiento que eso trae nos dice que no debemos tener límites. Porque generalmente parte de lo que la sociedad nos está diciendo que es el sexo, la introducción que la sociedad nos da hacia la sexualidad es que es libertad. Así que si es libertad, yo hago lo que me da la gana con mi sexualidad. Yo hago lo que a mí me gusta. Uno de las metas permanentes que tiene nuestra sociedad a la hora de hablar de sexualidad es satisfacción permanente. Y es extraño porque además de ponerlo en dos categorías, ponemos la sexualidad en la categoría de que es mi felicidad. Yo soy feliz y puedo hacer lo que yo quiera en esta área de mi vida. Y por el otro lado lo ponemos en el aspecto, esto es lo único que me da satisfacción, o esto es lo que me da más satisfacción en la vida. Y entonces hemos hecho al sexo o a la sexualidad nuestro Dios. Estoy hablando en términos generales, obviamente. Y al hacerlo nuestro Dios, cualquier persona que pregunta o cualquier persona que comete la osadía de decirnos en dónde estamos, de preguntarnos, de cuestionar nuestra sexualidad, nos ofendemos. Porque es algo muy mío, muy personal. Esa es la cosa. Usted se ofende cada vez que escucha a alguien usando el nombre de Dios en vano. Obviamente que sí, si usted es buen cristiano. Si no, entonces le vale. Pero si usted es un cristiano verdadero, usted se ofende, porque están hablando de su Dios. Es lo mismo que está pasando con nuestra sociedad. Cada vez que confrontamos a alguien acerca de su sexualidad, van a ofenderse, porque es su Dios. Están atacando lo que más me da placer, a lo que le sirvo, a lo que pienso cada día, en lo que invierto mi mente todos los días, una y otra vez. Y esa es la definición de un Dios, de un ídolo. En lo que invierto más tiempo durante el día, en donde está mi mente más cada día. Ese es mi Dios. Y esta sociedad está obsesionada con el comportamiento sexual para obtener placer. Y hay un montón de áreas que cubre esto: pornografía, lujuria, masturbación, fornicación, adulterio, cambio de género o de sexo, homosexualidad, lesbianismo, promiscuidad, prostitución, sexo cibernético. O sea, el ramillete es grande y nuestra sociedad está obsesionada con esto. Y es una gran confusión, porque estamos confundiendo el placer sexual con el contentamiento permanente de nuestra vida. Y estamos dándole a nuestro placer sexual el lugar que Dios debería tener. Entonces decimos, entre más placer sexual tengo, más felicidad tengo en mi vida. Hace poco escuché un debate. Hay un pastor que por años y años ha estado yendo a los campus de los colegios, de las universidades en todos los Estados Unidos, solamente para hablar de Jesús. Y un muchacho que se autodenominaba no creyente en Dios o ateo,
dijo, el placer de mi vida, la meta de mi vida es acostarme con cuantas muchachas pueda a lo largo de mi vida. Y eso es lo que pasa con esta obsesión de la sexualidad. Entre más placer tengo, más feliz soy. Entre más hago lo que quiero, más libre soy. Y es que la sociedad, desafortunadamente, es la que nos está educando sexualmente. Y hoy vamos a hablar de eso, porque este sermón va a traer muchas preguntas a usted. Este sermón va a crear muchas expectativas. ¿Y a dónde vamos a ir? Si tenemos preguntas acerca de esto, ¿a dónde vamos a ir por las respuestas? Vamos a ir a la sociedad que nos ha educado y nos ha dicho que el sexo es la cereza ¿cómo se llama? La cereza al pastel, es la última Coca-Cola en el desierto. O vamos a ir al creador del sexo a preguntarle acerca de esto. Pero este es el asunto. En nuestros ámbitos cristianos, sexo y Dios no se relacionan. Porque la información que la sociedad nos ha dado acerca de la sexualidad está tan lejos de lo que el creador del sexo nos ha dicho que son separados. Entonces en la iglesia no hablamos de sexo. No se puede. Podemos hablar de sexo en la escuela. Podemos hablar de sexo con los amigos, aún hasta hacer chistes rojos. Podemos hablar de sexo en internet, con otra persona, en el chat, pero no en la iglesia. ¿Y esto por qué? Porque yo creo que la iglesia y la religiosidad le han puesto muchas limitaciones al tema. Y nos ha hecho pensar en algún punto de la historia, en algún punto del campeonato, nos hizo pensar que nuestra sexualidad era algo tan separado de Dios que no es necesario incluir a Dios en la conversación. A Dios no le gusta el sexo, diríamos algunos. Porque nos han dicho eso por tanto tiempo. Porque la religión ha puesto tantas limitaciones al comportamiento sexual de los seres humanos. Por eso no hablamos de sexo en la iglesia. Por eso no incluimos a Dios en la conversación. Y entonces, si no tenemos que incluir a Dios en la conversación, y por el otro lado la sociedad nos está diciendo que sexo es todo lo que necesitamos buscar para ser felices, entonces sexo es nuestro Dios. Preferimos a Dios. Preferimos al sexo como nuestro Dios. ¿Por qué? Nos da satisfacción inmediata. Hace unos 20 años atrás, toda una ideología de pensamiento llenó todo el planeta y se llama postmodernismo. No quiero ponerme muy técnico aquí, pero aguántenme un poco solo para que entendamos la idea. El postmodernismo, el pensamiento postmodernista en las personas dice: lo que yo creo es mi creencia, es mi pensamiento. Si yo lo creo es cierto para mí. Todo es relativo. Es relativo que usted sepa algo. Si yo creo que usted no lo sabe, no lo sabe. Entonces yo creo mi propia realidad. ¿Me estoy dando a entender? Yo creo mi propia realidad. Y este tipo de pensamiento ha permeado tanto a la sociedad en los últimos años, porque hace 20 años este tema era completamente diferente, gente. Era completamente diferente. Y ha permeado tanto a la sociedad que hoy las personas creen que ser feliz significa estar lleno, y sin embargo nos encontramos con una serie de individuos, de personas en el mundo caminando vacíos, a pesar de la libertad que dicen tener. Entonces, voy a traer todo para empezar.
las bases de las que hemos hablado hasta ahora en nuestra vida, que tenemos que tener bases para poder vivir nuestra vida. De otra manera vamos a ser como velas de un barco llevados a todas partes que el viento nos lleva. Las bases de las que hemos hablado es que hay un Dios, un creador de todas las cosas. Un Dios que es 3 en 1, que no entendemos cómo, pero es Dios, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Hemos hablado de esas cosas. Usted ha estado en estos temas a través de esta serie. Hemos hablado de nuestra condición, de la condición del ser humano como pecadores. Hemos hablado también que no somos perfectos y que la iglesia no es perfecta. ¿Recuerda cómo terminamos la semana pasada el sermón? La iglesia no es perfecta. Somos un montón de gente que quiere buscar a Dios, pero no somos perfectos, al contrario. Y aún así nos llama a ser sus discípulos, nos llama a ser su iglesia. Eso es, en resumen rápido, lo que hemos visto. En el primero o segundo sermón estuvimos hablando acerca de la historia de Dios. ¿Recuerdan los que estuvieron aquí? Ok, nadie. La gente en la cámara sí recuerda. Estuvimos hablando de que la historia de Dios, solo para hacerla más sencilla de entender, la dividimos en 4 etapas. La primera etapa es la creación. Dios como creador, como diseñador de todas las cosas buenas. La segunda etapa es la caída del ser humano. Nosotros hicimos lo posible por rebelarnos y hacer lo contrario de la voluntad de Dios. La tercera etapa es la redención, el rescate de Jesús. Dios manda una opción para que podamos ser rescatados del lugar en donde estamos, de haber perdido la voluntad de Dios, de haber perdido el rumbo. Y entonces Dios manda a su Hijo Cristo. Ese es el rescate. Y la última va a ser la renovación, cuando todas las cosas se hagan nuevas. Es Dios haciendo todo una vez más como lo había planeado al principio. Esa es la historia de la Biblia, de la que vamos a hablar. Y queremos saber dónde cabe la sexualidad en esto. Así que vamos a comenzar. Hay mucha información. ¿Ya se durmieron? ¿No? Ok. Los que no dijeron no, voy a tomarlo como si dijeron no. Hablemos de sexualidad en la Biblia. Esta historia de Dios comienza con creación. Y vamos a empezar con la creación. Vamos a empezar por el principio. Entonces agarre su boletín, vamos a empezar a escribir inmediatamente. De lo primero que vamos a hablar es el diseño divino. Y esta sexualidad tiene que ver con el diseño divino de Dios, con su creación. Y para eso vamos a ir al principio de la historia, porque todas las historias tienen un principio, ¿no es cierto? Vamos a ir al principio de nuestra historia, Génesis capítulo 1, versículos 26 y 28. Si trajo Biblia, úsela hoy. Úsela. Sería muy bueno. Vamos a leer mucho. Y usted me dice, es que no sé usar la Biblia. Léala en la casa. Ok, mucho, ya suficiente de regaños. Génesis 1, del 26 al 28. Luego dijo Dios, después de que había hecho toda la creación, pajaritos, peces, agua, luz, árboles, qué sé yo, arañas. Sí, Dios hizo las arañas, en serio. Algunos creen que no, pero sí, Dios hizo las arañas. Cuando Dios terminó de hacer todo esto, entonces dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿A qué? A nuestra imagen y semejanza. Hagamos al ser humano parecido a nosotros. Note que él habla en plural. ¿Por qué? Porque Dios vive en comunidad. En la comunidad de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están hablando. De hecho, en el primer versículo de Génesis están los 3 presentes. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, pero el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y luego dijo Dios, ahí está Jesús, es la palabra de Dios. Dios vive en comunidad. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y vamos a investigar un poco qué significa eso. Oiga, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Básicamente es el amo y señor de toda la creación.
Versículo 27. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Y dijo Dios, y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Vamos a parar ahí. Sean fructíferos y multiplíquense. Si Dios creó al hombre y a la mujer en un diseño particular, Él sabía lo que iba a pasar. Cualquier persona que está pensando que el sexo es malo de acuerdo al cristianismo o a la Biblia, no entiende nada de asuntos físicos. Si usted ve cómo nosotros estamos formados físicamente, calzamos perfectamente, no quiero entrar en detalles, pero calzamos perfectamente para poder ser fructíferos y multiplicarnos. Amén, amén. Los que tienen 3 hijos o más dicen amén, amén. Vamos bien. Este es el diseño de Dios. A Dios no le tomó por sorpresa ver que Adán y Eva estaban teniendo hijos. Y algunos pensamos en nuestra mente, la sociedad nos ha dado una idea tan negativa de la sexualidad, que a veces pensamos que cuando Dios ve a Adán y a Eva teniendo hijos, les dice: ¡ah, cochinos! ¿Qué están haciendo? No, Señor, no, no, no. Al contrario, esto es el propósito de Dios. Este es el diseño de Dios. Déjenme, hay 3 cosas aquí que quiero mencionar. La primera es imagen de Dios, hechos a imagen de Dios. Está en su ya me pusieron 2, muy bien. Hechos a imagen de Dios. Este es el parecido innato que tenemos los seres humanos con Dios. Nos dio características suyas que ninguna otra parte de la creación tenía. Las voy a decir rápidamente, algunas características. Nos dio autoridad. Como Él la tiene sobre nosotros, nos dijo: ahora ustedes tienen autoridad sobre la creación. Nos dio valor. Ese valor es más que las aves del cielo, de acuerdo a Jesús. Cuando le dijeron: Jesús, estoy preocupado porque no sé qué voy a comer mañana, no sé qué va a pasar, no sé si Trump me va a echar del país y todo esto. No estoy tratando de hacer broma de esto, estoy tratando de que entendamos nuestras preocupaciones diarias. Y entonces Jesús le dice a la gente: ¿por qué se preocupan tanto por lo que van a comer o por lo que van a vestir? ¿No saben que las aves del cielo tienen todas esas cosas? Pero ustedes son, ¿qué? Más importantes que las aves del cielo. Nos dio valor, un valor grande. Y vamos a hablar de eso más adelante. Nos dio personalidad. Dios no es solamente una fuerza del universo, una entidad universal, cósmica, que está en todas partes. Dios es una persona con emociones, con pensamientos. Una persona como nosotros, fuimos creados a la imagen de Él. Nos dio conciencia, porque percibimos dónde estamos. Esta es la cosa de la conciencia. Podemos pensar acerca de lo que estamos pensando. ¿Me doy a entender? Usted cuando se pone a pensar cosas extrañas, usted piensa: ¿por qué pienso así? Esa es una capacidad dada por Dios. Es conciencia. Nos dio moralidad. ¿Qué quiere decir eso? Él es el parámetro entre lo bueno y lo malo. Y nos dijo: ustedes tienen esa habilidad de saber que está bien y que no está bien, para definir lo correcto de lo incorrecto, lo justo de lo injusto. Nos dio creatividad. Esa es la capacidad de hacer, de crear. No sé si ustedes saben, pero a mí me gusta dibujar y hacer cosas creativas en el papel. Y hay algunas noches que, más bien algunas mañanas que me he despertado así como completamente mareado porque he dormido muy poco. Y entonces Jenny me pregunta: ¿qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo durante la noche? Le dije: es que estaba haciendo hago un graffiti, un cuadro de graffiti para mis hijos, para el cuarto. Estaba haciendo esto. ¿Por qué? Hay una necesidad en nosotros de crear, del ser humano. Es por eso que usted arregla cosas. Es por eso que usted cocina. Es por eso que usted cose ropa o que hace creatividad con sus manos. Porque fuimos hechos para eso. El Creador nos hizo creativos. Y uno más. Nos dio amor.
Y amor es la capacidad de dar sin pedir. Amor es la capacidad de dar más de lo que recibimos. No es lo que nosotros pensemos de Dios para parecernos a Él. A veces pensamos en la imagen de Dios como el concepto que nosotros tenemos de Dios para parecernos a Él. No, no, no. Se trata de quién es Él, de su plan, sus propósitos. O sea, la segunda cosa, de la voluntad de Dios. Se trata de su voluntad. Y eso es parte de lo que vemos en este texto. Dios creó con un plan específico todas las cosas. Y le dio al ser humano un plan específico. No es solamente vaya y tenga 30 chamacos. Esa no es la idea. Sino vaya y haga mi voluntad. ¿Por qué? Usted se ha puesto a pensar en la voluntad de Dios. ¿Para qué Dios quiere que hagamos la voluntad? ¿Por qué Dios es tan egoísta y quiere que nosotros hagamos lo que a Él le da la gana? Lo que Él quiere que hagamos. No es eso. Es que Él nos hizo con una capacidad sumamente grande para una palabra que usted y yo conocemos muy bien, para adorar. El plan específico de Dios, no solamente para la sexualidad, sino para todos los comportamientos del ser humano, es para adoración, para reflejar quién es Él, para darle gloria a Él. Los planes específicos de Dios están dentro de un margen, dentro de límites. Y Él definió cómo se llevaría a cabo. Y esa es la tercera cosa en sus notas. Él definió que iba a ser hombre y mujer, no de otra manera. Entonces hizo dos personas para que se complementaran el uno con el otro, dos géneros. No hay un sexo débil, no hay un sexo fuerte. Eso es inventado por la sociedad. Hay dos sexos que se complementan el uno al otro. Para lograr ser fructíferos y llenar la tierra, es necesario que el comportamiento sexual sea entre estas dos personas, un hombre y una mujer. No por nada Jesús dice, lo que Dios une, que no lo separe el hombre jamás. Vamos a llegar a ese texto más adelante. Entonces la imagen de Dios en nosotros está ligada a la voluntad de Dios en nosotros. Y esto está en el margen de la relación entre un hombre y una mujer. Pero Dios lo lleva un poco más allá y dice, esta relación tiene que ser exclusiva. No solamente tiene que ser entre un hombre y una mujer, pero tiene que ser exclusiva para estos dos, en el margen de una relación matrimonial. Entonces la imagen de Dios implica crear, ser creativos. Es uno de los aspectos de la sexualidad. La intimidad está diseñada para un hombre y una mujer que se complementan el uno al otro, no solamente espiritualmente, pero también físicamente. Y de hecho, si usted nota algo, estamos diseñados para que cuando nuestro comportamiento sexual esté activo con la otra persona, nos podamos ver de frente. ¿Ha notado eso? Nuestra genitalia, nuestros genitales están diseñados para que podamos vernos cara a cara. Y eso significa intimidad. Y eso es parte de lo que Dios está tratando de decirnos en la creación. Yo los estoy haciendo creativamente para que ustedes sigan creando de mi parte, pero para que tengan intimidad el uno con el otro. No es solamente un acto físico, es un acto emocional del alma. Usted pone su alma en este acto. ¿Vamos bien? Esta es la parte de la creación. Pero entonces viene la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte de la historia? Creación y después caída. Y esto es lo que pasa, es la distorsión humana. Primero es el diseño divino, después viene la distorsión humana, que es la caída. Y es donde nosotros desafortunadamente echamos a perder todo. Génesis 3
nos cuenta la historia. Ya la hemos visto, la vimos unas semanas atrás cuando hablamos del pecado del ser humano. Pero cuando al fruto del árbol en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, le dicen el hombre y la mujer a la serpiente, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol. Pero la serpiente le dice a la mujer, no es cierto, no van a morir. La primera mentira en la Biblia. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Eso es una verdad, pero es una verdad a medias. Y van a conocer el bien y el mal. Y entendemos, sabemos bien el resto de la historia. La mujer vio que el fruto era agradable a la vista y lo comió y le dio a su marido. Y después aparece Dios. Y cuando estaba caminando en el jardín, llama a Adán y le dice, ¿dónde estás? Y Adán le dice, me escondí. ¿Por qué? Porque tuve miedo y porque estoy desnudo. Y le dice Dios, ¿cómo te diste cuenta que estás desnudo? Porque la mujer que me diste, no mi esposa, la mujer que me diste me dio a comer del fruto prohibido. Y le preguntan a la mujer, ¿y usted qué pasó? Fue la serpiente. Entonces Dios le pregunta a ambos, ambos dan una respuesta deceptiva y todo se va a la alcantarilla. Y podemos pensar, el plan de Dios se echó a perder. ¿Qué pasó allí? Algunos piensan que ese es el pecado original, el sexo, porque Adán está desnudo y va a tener que buscar hojas para cubrirse. Los dos tienen que buscar hojas para cubrirse, ¿recuerdan? Y pensamos que el sexo es el pecado original. Ese no es el pecado original. El pecado original es intentar saber más que Dios. Creer que sabemos más que Dios. Creer que podemos llegar a ser como Dios en el conocimiento. Pero oiga lo que pasa en la siguiente página, en el capítulo, o 2 páginas adelante, en el capítulo 5. Esta es la lista, 5 versículo 1. Estamos en Génesis, por si acaso. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo semejante de Dios mismo. ¿Semejante de quién? De Dios mismo. Porque Dios hizo al ser humano a imagen y semejanza de Él mismo, ¿ok? Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. De hecho, la palabra Adán significa humano. Si usted no sabía, es lo que significa la palabra Adán. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo, todo un campeón. 130 años. Yo no sé si usted no cree, pero 130 años, caramba. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su semejanza e imagen y lo llamó Set. A imagen y semejanza de quién nació ese hijo. De Adán. ¿Por qué la Biblia cambia la narrativa? ¿Por qué la Biblia cambia el lenguaje? Porque hay algo de la imagen de Dios que se distorsionó. No porque Dios quiso, no porque Dios dijo que ya el ser humano no iba a tener su imagen. Todos llevamos la imagen de Dios de alguna manera porque tenemos las características de las que hablé al principio. ¿Qué pasa con la imagen de Dios? Y por eso hemos sido hechos a imagen de Adán. Ahí es donde cambia la perspectiva, es su siguiente nota. Fuimos hechos hemos nacido a imagen de Adán. La imagen de Dios se distorsiona. Ahora, se distorsiona de nuestra parte, no de parte de Él. No es que Dios ya no nos ve como imagen suya. Estaba escuchando, hice bastante investigación acerca del tema. Y usted sabe, uno escucha sermones de sermones, así que tenga cuidado con lo que escuchen en YouTube y en todos estos lugares. No todos necesariamente los sermones apelan a lo que la Biblia dice. Y alguien dijo, si usted no está casado, si usted está aislado de una mujer, usted no lleva la imagen de Dios
ya no más. Y yo pienso que eso no está bien, porque entonces me quita todo el valor que Dios puso en mí. Y vamos a llegar ahí en un momento. Esta palabra valor es muy importante. Pero no es que nosotros ya no tengamos la imagen de Dios, pero al contrario, no somos capaces de reconocer la imagen de Dios en nosotros. Porque hay algo que nos está diciendo que ahora es nuestra imagen. El gen del pecado está en todos nosotros. Eso es la imagen de Adán. Porque todos hemos pecado y estamos desechados, apartados de la gloria de Dios. Y no por nada, en 1 Corintios Pablo dice que el primer Adán trajo muerte, pero Cristo, que es el segundo Adán, trajo vida para todos nosotros. Yo espero que usted me esté siguiendo. Perdimos la imagen de Dios nosotros mismos, porque quisimos adaptar o adoptar otra imagen para nosotros. ¿Y esto qué quiere decir? Segunda nota, nosotros decidimos, no Dios. Ya no es la voluntad de Dios, ahora es nuestra voluntad. Si antes la imagen de Dios fue distorsionada, ahora la voluntad de Dios está distorsionada. Ya no se hace lo que Dios quiere, ahora nosotros hacemos lo que nosotros queremos. Nosotros decidimos cuál es nuestra identidad, ya no es la imagen de Dios. Ahora mi identidad tiene que ver con mi preferencia sexual. ¿Vamos bien? ¿Usted está viendo lo que está ocurriendo en nuestra sociedad? Yo soy el que decido. ¿Por qué Dios va a decidir por mí? Y aquí hay una gran confusión. Porque la identidad de Dios revela la gloria de Dios en nosotros. Pero la identidad distorsionada de Dios revela la gloria que yo quiero darme a mí mismo porque quiero satisfacción personal. Cuando entro en comportamientos sexuales que no son la voluntad de Dios, estoy buscando mi propia voluntad, mi propio placer. Se trata de lo que yo quiero, no de lo que Dios quiere en mi vida. Y esta es la idea. Dios quiere limitarme. Yo no quiero estar limitado por nada. Pablo lo pone muy crudamente, así que prepare sus oídos para esto, porque Pablo lo pone duramente en Romanos capítulo 1. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, ni adoraron a Dios, es lo que quiere decir, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció el insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes, recibieron entre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental, para que hicieran lo que les diera la gana. Eso es duro. Y Pablo termina diciendo, no solo siguen practicando estas cosas, sino que aprueban a quienes las practican. Ahora, este texto, tomado en el contexto de lo que nos ha enseñado la religión, nos puede convertir en jueces. Y entonces nosotros somos los que decidimos quién es bueno y quién es malo a raíz de esto. El gran pecado en nuestra sociedad, lo dije antes, es decirle a alguien lo que no debe ser. Y hoy en día, si usted le dice a alguien que su comportamiento sexual está equivocado, usted comete un gran pecado. Queremos, como iglesia, celebrar la imagen de Dios en todos los seres humanos.
Queremos celebrar que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, pero no podemos aceptar, no podemos afirmar la imagen de Adán distorsionada en las personas. Yo espero estar dándome a entender con esto. Y déme tiempo para poder dar una conclusión al final acerca de esto. Es por eso que esta idea del posmodernismo, diciéndonos que todos tenemos la razón, nos dice que cada uno de nosotros tiene su propia verdad. Si yo quiero ser mujer, usted tiene que llamarme mujer. Y si usted no me llama mujer, me está faltando al respeto. Esa es nuestra sociedad de hoy. Si yo quiero ser un árbol de limón, usted tiene que llamarme árbol de limón o limoncito. Es lo que esta sociedad nos está diciendo. Busca tu propia satisfacción porque es tuya. Esto lo encontré en un texto. Casualmente, no sé por qué, una persona en Costa Rica encontró un artículo acerca de posmodernismo y lo puso en Facebook y lo vi esta semana y tenía esta frase: la satisfacción de comida, de bienes, de ejercicio y de sexo, convertidas en las máximas aspiraciones humanas, han tenido como consecuencia un ser humano desventurado. Porque hemos olvidado la imagen de Dios en nosotros y creemos que la imagen de Dios se trata de cómo nos vemos, de lo que hacemos, de nuestro comportamiento, de nuestra satisfacción, de saciar nuestros deseos. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Qué causa todo esto? Dos cosas: culpa y vergüenza. La caída solamente causa culpa y vergüenza. El propósito de Dios está distorsionado. El sexo, según Dios, está hecho en su voluntad, pero el ser humano lo distorsiona. Lo distorsiona de dos maneras, si quiere escribirlo. Número uno, cambiando el propósito del sexo. Entonces ahora el sexo no tiene que ver con un hombre y una mujer, solamente. Es todos contra todos. No es en un marco de compromiso, no es en un marco de matrimonio. Es: yo tengo sexo con quien a mí me da la gana. Yo vivo juntos. Si somos novios, vivimos juntos antes de casarnos. ¿Por qué no? Porque yo marco las reglas, yo marco la cancha. Y al cambiar el propósito del sexo, según Dios, también cambiamos el potencial de procreación, de multiplicarnos. ¿Qué quiero decir con esto? Si el sexo ahora tiene que ver con un hombre y un hombre, no hay posibilidad de procreación. Dígame lo que usted quiera, pero no se puede. Una mujer y una mujer no pueden tener hijos juntas. Y esa es una de las grandes decepciones, de los grandes engaños que tiene el enemigo para nuestra sociedad hoy. Porque la orden de Dios fue: vayan y multiplíquense. El enemigo está diciendo: no, el sexo es para que usted tenga un buen rato. No es para tener chamacos, necesariamente. Ahora, no estoy diciendo, una vez más, no estoy diciendo que usted tiene que ir y tener todos los hijos que quiera. Yo creo que hay una responsabilidad dentro de ese margen. Usted puede tener los hijos que quiera, pero los hijos que pueda tener responsablemente. Yo creo que la idea diabólica de esto es: tenemos que hacer un boicot de lo que Dios quiere para el mundo. Hay un libro, no estoy seguro cómo se llama en español. Lo escribe C.S. Lewis, si usted quiere buscarlo. Son las cartas del diablo para su sobrino. Es un libro sumamente interesante. Entonces, todo el libro es la conversación entre demonios, tratando de hacer boicot de lo que Dios ha hecho. En una parte del libro le está hablando su tío
el tío del diablito menor. Y le está diciendo, sí, este Dios, Él quiere que la gente tenga placer en todo. Vea, les dio sexo, les dio comida, y todo lo que Dios hizo, y lo hizo bien. Y le pregunta el sobrino, ¿qué vamos a hacer con esto? Y el tío le dice, pues vamos a distorsionarlo para que ellos crean que no viene de Dios. Esa es exactamente la idea de cambiar el propósito del sexo. Esa es la primera cosa, la primera distorsión. La segunda distorsión es hacerlo un tabú. Es, no hable de eso. Algo escondido, algo secreto. Y usted me dice, ¿cómo funciona eso? Bueno, si yo le pido a usted que levante su mano ahorita mismo, si usted ve pornografía, usted no la va a levantar. Es tan fácil como eso. Nadie la va a levantar. ¿Por qué? Porque hay vergüenza al respecto. Si yo le pido que levante la mano y usted está teniendo una aventura con alguien que no es su esposa o su esposo, usted no va a levantar la mano, obviamente. Usted no promociona su adicción a la pornografía. Usted no comparte acerca de sus aventuras adúlteras. Usted no comparte que usted está libremente teniendo sexo con cuanta persona se encuentra en el restaurante, el bar, en la calle, o no sé. De hecho, solamente unos años atrás todavía se hablaba de salir del closet para aquellos que luchan con la homosexualidad. Y es todo todavía una experiencia negativa familiarmente hablando. Hay un secreto completo. Esa es la culpa y la vergüenza que causa el hecho de que el sexo está siendo distorsionado. El sexo es una transacción del alma, no es una transacción del cuerpo solamente. Si no hubiera culpa en la distorsión, no habría que ocultarlo. Si no hubiera vergüenza, podríamos celebrarlo. No por nada Adán y Eva caminaban desnudos, en pelotas, como si nada. Es por eso que Dios no se sorprende, pero de alguna manera Él tiene que sonar sorprendido cuando le pregunta a Adán, ¿por qué estás escondido? Y Adán le dice, porque estoy desnudo. Come on, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo? El arma del enemigo, tomar algo que Dios hizo bien y distorsionarlo para que parezca malo. Ese es el arma del enemigo. Por eso no hablamos de sexo en la iglesia y por eso lo guardamos en secreto. ¿Qué hacemos con esto? ¿A dónde vamos por respuestas con esto? ¿Cómo invitamos al creador del sexo a la conversación? Él lo hizo bueno, pero nosotros lo destruimos tan bien, tan olímpicamente. Vamos a ver qué dice Jesús. Mateo, capítulo 13, del 3 al 12. Vamos a ver, dice el reloj de allá atrás que tengo 3 minutos. Sí, cómo no. Mateo 13. Algunos fariseos se acercaron a Jesús, versículo 3, y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? ¿Quién se acercó para preguntarle? Fariseos, gente que sabe de la Biblia. Esta gente se memorizaba la Biblia, gente, para que entiendan. Oigan la respuesta de Jesús, ¿no han leído? ¡Auch! Ese fue golpe bajo, ¿verdad? Es como venir y decirle al médico, ¿usted no fue a la escuela de medicina? ¿Cómo? ¿Usted sabe poner una inyección? Es la idea. ¿No han leído?, respondió Jesús, haciéndoles entender toda la ignorancia que había dentro de su pregunta. En el principio el Creador los creó hombre y mujer, y Jesús va al capítulo 1 una vez más. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo.
Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, y esa es la voluntad de Dios. Sigue Jesús diciendo, versículo 8. Moisés les permitió a ustedes divorciarse. ¿Quién les permitió? Moisés, no Dios. Divorciarse de sus esposas por los obstinados que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, hay una excepción. Porque la identidad de Dios se rompe, porque la intimidad se quiebra. El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, es mejor no casarse. Nadie dijo amén a eso. Interesante que nadie dijo amén. Oiga, no todos pueden comprender este asunto, dice Jesús, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido entenderlo. Solo a quienes se les ha concedido entenderlo. Pues algunos son eunucos. ¿Cuánto dice usted? Ya les voy a explicar. Pero póngale atención a esto. Pues algunos son eunucos porque nacieron así. Otros los hicieron así los hombres. Y otros se han hecho así por causa del reino de los cielos. 3 categorías de los eunucos. Primero hablemos del elefante en el cuarto, el estigma de la soltería. Ay, lo dejó el tren. Ay, tan viejo y no se ha casado. Tan vieja y todavía no consigue novio, no consigue esposo. Y es todo un estigma. El estigma del divorcio. ¿Cómo se divorció? Ay, sí, mira, ella tiene como 3 años de divorciada y tiene como 5 chicos. Y ese hombre que está divorciado y está saliendo con otra. Es un estigma completo, pero se habla en silencio. Y está el otro estigma, el estigma de la atracción del mismo sexo. ¿Te diste cuenta que el hijo de fulanito, que la hija de fulanito? Y entonces le hemos puesto etiquetas a la gente. Este es soltero. Este es divorciado. Este es homosexual. Y se nos olvida que hay una imagen de Dios. Y es parte del error que tenemos la iglesia de Cristo. Ponemos etiquetas y se nos olvida que la imagen de Dios todavía está ahí presente y nosotros seguimos jugando el juego de la imagen de Dios distorsionada. Debe decirle algo, esto no se trata del pecado de esos. Eso se trata de nuestro pecado. Porque todos los que estamos aquí somos seres sexuales. Y hemos en algún momento tenido algún tipo de idea, motivación, tentación para quebrar el código de Dios. De alguna manera. Es pecado de solteros, de casados, de homosexuales, de lesbianas, de heterosexuales, de quienes sea. Es un pecado de todos porque todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Hablemos de los eunucos ahora sí. Un eunuco era una persona separada, alejada, desechada. ¿Por qué? Porque sus genitales le eran cortados. Era un hombre que no tenía genitales como tal. Y entonces posiblemente su voz cambiaba, posiblemente su aspecto aún cambiaba, aún sus manerismos eran diferentes. Y Jesús está poniendo esta idea para que entendamos que algunos de ellos nacieron así, porque llevan la imagen de Adán, no la de Dios. Porque la sociedad y el ambiente deciden, él nació así. Yo nací con atracción al mismo sexo. Eso se escucha hoy en día mucho. A otros los hicieron así. En muchas culturas se mutila los genitales de los niños de muchas maneras. Y son hechos así. Algunos de manera quirúrgica han sido mutilados y han sido transformados en algo que no son. Pero hay una tercera cualidad que dice Jesús. Hay eunucos que son así por causa del reino.
Y de esos queremos hablar. Jesús dice, el que quiera aceptar esto, el que pueda aceptar esto, que lo acepte. ¿Qué es lo que hay que aceptar? Yo creo que el pecado sexual nos separa de Dios. Eso hay que aceptarlo. Que nos separa de los demás, hay que aceptarlo. Por la infidelidad, los secretos que no contamos, el juicio que tenemos hacia otras personas, la mentira que incluye cualquier tipo de pecado sexual, nos separa de las otras personas. Nos separa de Dios porque nos sentimos sucios, indignos, no podemos llegar hasta Dios, no podemos orar, no podemos ir a la iglesia, no podemos contarle a nadie qué nos está pasando en nuestra sexualidad. Nos separa de nosotros mismos porque no sabemos quiénes somos ya. ¿Qué soy? ¿Soy hombre? ¿Soy mujer? ¿Soy limoncito? ¿Qué soy? Y nos separa de la imagen de Dios, que es la voluntad de Dios para todos. En Lucas 15 Jesús lo explica bien. Y ya voy a aterrizar, se los prometo. En Lucas 15, no lo busque. En Lucas 15 Jesús cuenta 3 historias que nos ayudan a entender de qué está hablando Él con esto de los eunucos. La primera historia que Jesús cuenta es acerca de una oveja. El pastor tiene 100 ovejas. Esta oveja se perdió y él no sabe dónde está. Y está desesperado por recuperar su oveja. Y está tan desesperado por ir por su oveja única que deja a las 99 para ir a buscar a su oveja que se perdió. La segunda historia es de una mujer que tiene 10 monedas de plata. Se le pierde una. No sabe dónde está la moneda. ¿Dónde se metió mi moneda? Y empieza a barrer la casa. Empieza a ver en todas las esquinas, en todos los rincones de la casa hasta que la encuentra. Y hace fiesta porque la encontró. Oh, de paso, el pastor también hizo fiesta porque encontró a su oveja. Y la tercera historia usted la conoce muy bien. Es la historia del hijo. Ah, pero esta es diferente. Porque el hijo, por sí mismo, toma la iniciativa de decirle al padre, ¿sabe qué? Deme todo lo que me toca y yo me voy de aquí y me largo de esta casa. Y agarra todo el dinero del papá, que el papá le da, y va y lo desgasta y lo gasta en prostitutas, en juegos, lo desperdicia completamente. Cuando no tiene nada, dice, voy a tener que volver. Estoy en la miseria más grande, comiendo con cerdos. Vuelvo a la casa de mi padre. Y cuando vuelve a la casa, su padre, en lugar de ponerle juicio, lo está esperando. Lo está esperando con los brazos abiertos. Y hace fiesta, porque regresó. Es una oveja que se pierde, tan valiosa que el pastor deja a las demás para ir a buscarla. Es una moneda que se pierde, tan valiosa que la mujer hace lo que sea, barre la casa, esculca cada pequeño rincón de la casa para poder encontrarla. Es un hijo que decidió pedir su herencia e irse de la casa, tan valioso que el padre le da la libertad de escoger. ¿Quieres irte? Puedes irte. Y decide volver a casa. Esta es la cosa. Las 2 primeras historias demuestran el esfuerzo que hace el pastor, la mujer, por encontrar a su oveja y a su moneda. La segunda historia muestra el esfuerzo que tiene que hacer el hijo por regresar a casa. Ya el padre hizo su esfuerzo. Vamos a las 3 últimas cosas. Lo que se necesita es un don sacrificial en nuestra sexualidad. ¿Qué es un don? Un regalo, una donación. Recuerde, la palabra viene de eso. Es dar sacrificialmente. Romanos 12, versículo 1. Les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es su adoración espiritual. La primera cosa en esto es que reconocemos que algo está roto. Tenemos que entender que nuestra relación con Dios está rota.
que nos hemos adaptado a la imagen de Adán en lugar a la imagen de Dios en nosotros. Que hemos aprendido de sexualidad en revistas, en programas de televisión, en websites, en chistes, en comentarios, en anuncios de televisión. Nos han vendido una idea rota de lo que Dios quiere en cuanto a nuestra sexualidad. Y nos han dicho, o vives tu placer o sigues a Dios. O eres un aburrido o disfrutas al máximo. De hecho, hay un estudio que dice que las personas que tienen más satisfacción sexual son las personas que tienen más de 20 años casadas. Interesante, ¿no es cierto? Cuando usted ve al tipo panzón y que no es nada sexy, y usted dice, ese no, pero lo ve con una sonrisa en la cara. Hay algo ahí. La idea de sexualidad está rota, gente, pero Dios quiere que la disfrutemos completamente. Este es el asunto. A veces queremos jugar en un partido de fútbol sin querer seguir las reglas del fútbol. Y queremos ganar en el partido, queremos meter goles. Pero no queremos seguir las reglas. Queremos que las reglas sean las nuestras. El sexo no es malo. Lo que es malo es lo que hemos hecho con él. Dios quiere que tengamos completa satisfacción sexual. Algo está roto y hay que hacer algo al respecto. La segunda cosa, nuestro cuerpo es una ofrenda. Se trata de eso. Es dar nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, como una ofrenda a Dios. Y eso, gente, requiere de un esfuerzo. Eso no se logra solamente viviendo la vida. La parte más difícil del cristianismo es la obediencia. Es lo que más cuesta. Es lo que menos nos gusta. ¿Por qué debo hacerlo? Preguntamos. Porque si perdimos el rumbo, necesitamos recuperarlo. Necesitamos que alguien deje a las ovejas y venga a buscarnos. Necesitamos que alguien agarre la escoba y la lámpara para encontrarnos en el rincón más oscuro donde estamos. Pero también necesitamos reconocer cuando estamos en el rincón más oscuro, cuando estamos en el aprisco más horrible como la oveja, necesitamos tomar una decisión. Necesitamos que alguien nos abra una puerta después de que nos fuimos por nuestra propia desobediencia. Voy a terminar con una historia, porque esto del eunuco quedó medio en el aire, ¿no es cierto? En Hechos capítulo 8 hay una historia de un hombre que se llama Felipe, un discípulo. Y Dios le dice, váyase al camino del desierto porque se va a encontrar a alguien en el camino del desierto. Y a quien se encuentra es casualmente a un eunuco, a un hombre que no tiene genitales. Está en un carro porque es rico, porque es el tesorero de una reina etíope. ¿Qué quiere decir? Es africano. Y viene de Jerusalén porque fue a adorar, porque es judío. Él ha tomado la religión judía como suya propia y viene del templo de Jerusalén y está leyendo el rollo de Isaías. Y cuando Felipe se acerca al carro le pregunta, ¿qué estás leyendo, brother? Y le dice, estoy leyendo la Biblia, pero no entiendo ni papa. Y le pregunta, ¿qué estás leyendo? Y esto es lo que está leyendo. Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron, no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? ¿Oyó eso? ¿Quién describirá su descendencia? No puede tener hijos, porque su vida fue arrancada de la tierra. Y le pregunta, ¿de quién está hablando esta escritura? ¿Está hablando del profeta, de sí mismo o de algún otro? Yo creo que cuando le pregunta de algún otro está diciendo, le está hablando de mí, porque se parece mucho a lo que yo he experimentado, porque me han dejado atrás, porque me maltratan, porque me han puesto en etiqueta eunuco.
está leyendo la descripción del sacrificio de Cristo, gente, de lo que Cristo hizo para venir a rescatarlo, y no sabe, no se da cuenta. Eso es lo que Jesús hizo por ir a buscar la oveja, la moneda, al hijo. Autonegación y sacrificio, pero él no entiende todavía. Esta es la cosa. Oiga lo que pasa. Llegan a un lugar, dice que Felipe le comparte el evangelio de Jesús. Llegan a un lugar donde hay agua, y el eunuco le dice: ¿por qué no puedo ser bautizado aquí? Oiga la pregunta: ¿por qué no puedo ser bautizado? Está asumiendo que no va a poder hacerlo, porque le han dicho tanto que no, por su condición, por su quebrantamiento sexual. Le han dicho tanto que no. Acaba de venir de Jerusalén, en el templo de Jerusalén. No pudo entrar al templo porque era de otra raza, era negro. No podía entrar en el templo. No podía entrar en el templo porque era lo tengo aquí. No pudo entrar en el templo porque era etíope. Su raza no se lo permitía. No pudo entrar en el templo porque era extranjero. No era judío, tenía la nacionalidad incorrecta. No pudo entrar al templo porque era eunuco, tenía la sexualidad incorrecta. No pudo entrar a buscar a Dios. Yo espero que esto le esté llegando a usted en este momento, porque quizás es su caso. Usted no tiene que haber experimentado cambios en sus genitales para sentirse que no está capacitado sexualmente para encontrar a Jesús. O alguien de su familia, no sé. Pero solo es necesario que hay algo roto, es saber que hay algo roto. Algo que hago en secreto, algo que he adoptado como mi identidad, algo en lo que me muevo todos los días, diariamente. Pero Dios manda a Felipe y le dice: se me perdió una oveja, se me perdió una moneda, se me perdió un hijo. Y Felipe llega donde el hombre. ¿Qué evita que pueda ser bautizado? Y le dice Felipe: nada, venga. Y va y lo zambulle y lo bautiza, porque todos estamos rotos sexualmente. ¿Cuántos estamos bautizados en este lugar y todavía estamos rotos sexualmente? Yo creo que muchos. Dios quiere que volvamos a tener su imagen, pero la distancia a veces se ve tan larga, el rincón se ve tan oscuro, el derroche del hijo ha sido tanto que pensamos: esto no es para Dios. Pero ¿qué hace Él? La última nota: Él quiere restaurar nuestra imagen. Él quiere hacernos una vez más como Él, que nos veamos como Él. Él sabe que estamos rotos y por eso nos busca y nos dice: es necesario que tomes tu cruz, es necesario que te niegues a ti mismo, es necesario que tu cuerpo sea un sacrificio vivo, es necesario que obedezcas. Si el sexo es nuestro Dios, nuestra adoración es pasajera. Si Dios es nuestro Dios, nuestra adoración es permanente y es eterna. ¿Cómo se identifica usted? ¿Heterosexual, gay, lesbiana? No sé. ¿Cuál es su identificación? ¿Transexual, adicto a la pornografía, infiel, lujurioso, lujuriosa? Adivine qué. Dios salió a buscarlo con una escoba, con una linterna y dispuesto a abrir la puerta. Este es mi final, ya ahora se los prometo. ¿Qué estaba leyendo el hombre, el eunuco? Isaías 53. Dice la historia que después de eso Felipe desapareció. Dios lo llevó a otro lugar, se desapareció y apareció en otro lugar instantáneamente. Yo espero que eso no pase cuando yo bautice a alguien la próxima vez. Y dice que el eunuco siguió su camino contento,
Recuerda, estaba leyendo el libro de Isaías. 3 páginas más adelante, yo no dudo que él siguió leyendo. Oiga lo que dice 3 páginas más adelante. Isaías 56. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir: el Señor me quiere excluir de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco: no soy más que un árbol seco. ¿Se imagina cuando este hombre leyó esto después de haber sido bautizado? Porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y que sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mis murallas. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. Y entonces Dios dice: aquí está la visión de mi imagen para ti. No tienes que ser perfecto, tienes que ser dispuesto a ser mi hijo. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y adorarlo, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré los holocaustos y los sacrificios, que ahora va a ser mi cuerpo. Porque dice: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Yo no sé quién es usted, yo no sé quién es su familia, yo no sé con qué usted lidia sexualmente, pero Dios salió a buscarlo. Y queremos que esta sea casa de Dios, casa de oración para ser aceptado, tal y como usted venga. Interesantemente, la iglesia ortodoxa cristiana etíope floreció en el siglo I, y la tradición dice que fue por este hombre. ¿Se imagina lo que puede hacer Dios con usted? Aún con su sexualidad rota. Cierre los ojos por un minuto y solo quiero decirle: Dios tiene algo para su vida, porque Dios salió a buscarlo. Jesús no se quedó hoy en el cielo sentado. Él vino una vez más para recordarnos que su sangre en la cruz vale por algo. La imagen de Dios en su vida no tiene que ser su sexualidad. Él quiere que sea Dios, pero va a requerir de un sacrificio para todos. No importa quiénes seamos, no importa qué tipo de identificación la sociedad nos dijo que deberíamos tener. Él quiere que nos identifiquemos con su imagen. Eso cuesta algo. Eso cuesta satisfacción permanente. Un lugar en el templo del Señor. A pesar de que no tengamos hijos o hijas, y esa es la gran mentira que escuchamos de la sociedad. Y yo no sé si usted hoy tiene que hacer un tipo de decisión, porque todos estamos rotos sexualmente. Y hoy tenemos que hacer una decisión. ¿Voy a portar en mí la imagen de Dios o voy a portar en mí la imagen de Adán? Y es una decisión que va a cambiar mi vida. Señor, yo oro por las personas que están aquí hoy y que hemos sido confrontados con este mensaje de tu palabra. Yo oro por la oportunidad que tenemos de verte abrir la puerta, la oportunidad que tenemos de verte llegar con la escoba para buscarnos, con la lámpara, la oportunidad que tenemos de ver al pastor llegar a recogernos cuando estamos descarriados. Señor, yo te pido que nuestra iglesia sea ese refugio, la iglesia que recibe al descarriado, la iglesia que abre puertas, que viene con escoba, la iglesia que viene con lámpara, dispuestos a hacer el viaje para buscar a las ovejas. La iglesia de Felipe. Sana nuestra sexualidad, Señor. Sana nuestras emociones, porque en algún momento alguien nos hizo algo, o nosotros le hicimos algo a alguien, o participamos en algo que no debimos. Y queremos que tú lo sanes para que se vea como tú, para que ya no se vea como la sociedad dice que tiene que verse.
Queremos dar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a ti. Y que eso sea nuestra adoración. Si usted tomó alguna decisión hoy, escríbala por favor, yo quiero hablar con usted. Podemos hablar juntos al respecto y buscar la voluntad de Dios juntos. Señor, oramos en el nombre de Jesús, que tu palabra sea eficaz hoy. Amén.